Bueno, entonces estamos en la porción 34, ¿no? Y uno de los textos está ahí en Éxodo capítulo 11. Así que les voy a invitar ahí a buscar en sus Biblias, en Éxodo capítulo 11. Dice, pues el Señor había dicho a Moisés, aún traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Y cuando nosotros nos comparamos con hombres de la Biblia como Abraham, Moisés, José, muchas veces hay personas como que dicen, bueno, pero ellos tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de hablar con Dios, ahí cara a cara, y hoy pues nosotros no tenemos esa oportunidad, ¿ves? Ahora, muchas veces las personas no entienden la diferencia que tenemos entre ellos y nosotros. Y por eso es tan importante conocer la historia y tener en cuenta todo un mapa general de lo que ha pasado. Porque si tú te comparas con Abraham, por ejemplo, hoy tú sabes que pasó lo de Abraham, Moisés, José, bla, bla, bla. Abraham no sabía nada de eso. O sea que cuando él habla con Dios, él se está desayunando muchas cosas. Nosotros ya sabemos que eso pasó. Entonces, nosotros tenemos hoy una posición mucho más favorable que la de ellos. Porque nosotros tenemos una serie de historias para aprender de esas historias y poderlas aplicar en nuestra vida. Y ellos no tenían ese background para poder aprender de eso y aplicarlo a su vida. O sea que muchas de las cosas que ellos aplicaron a su vida, las aplicaron ahí en el momento. Y algunos de ellos se equivocaron, porque cuando tú no tienes un background para poder analizar y poder decir, bueno, espérate un momentico, Dios actúa de esta forma, Dios hace esto, y los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han tenido relación con Dios, han hecho esto, han hecho esto. Cuando tú no tienes ese background, tú estás más propenso a la equivocación, tú estás más propenso a... Así que la situación de nosotros en comparación con ellos es mucho mejor. ¿Por qué? Porque simplemente la historia ha pasado y la historia está ahí. Por eso es que teniendo la historia a nuestro favor, pues nosotros podemos aprender de ella. Podemos aprender de la vida de las personas y podemos aprender de la relación con Dios. O sea, cuando leemos la Biblia podemos entender el patrón de Dios y el patrón de los seres humanos que interactúan con Dios, pero también el patrón de los seres humanos que se alejaron de Dios. Tenemos todo eso, todo ese cuadro a nuestro favor. Y pudiéramos decir, bueno, en realidad somos privilegiados. ¿Verdad que sí? Amén. Pero también, de la misma forma que somos privilegiados, y ya no esto no es en relación con ellos, en comparación con ellos, sino en comparación a nuestra realidad, también somos perjudicados. Ahora yo pudiera asegurar aquí que ninguno de ustedes ha leído la historia del éxodo de Egipto. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia del éxodo de Egipto? Levanta la mano sin miedo. Yo te digo que no. ¿Cuántas plagas le dijo Dios a Moisés que iban a haber? 10, ¿verdad? Mentira. Dios no le dijo eso nunca. Porque tú sabes que son 10. Porque tú de hoy cuentas las plagas que pasaron y tú sabes que hay 10. Pero en ningún momento Dios le dijo a Moisés, van a haber 10 plagas. Entonces, cuando nosotros leemos la historia, corremos el riesgo de leer la historia a partir de las conclusiones que ya sabemos de los resultados de la historia. Por lo tanto, nunca hemos estado en la posición de ellos en la historia y al final de la jornada no hemos leído el Éxodo como hay que leer el Éxodo. ¿Están ahí conmigo?
Dios le dice el primer texto con que comenzamos, dice, pues el Señor había dicho a Moisés, aún traeré una plaga más. Estamos en la novena. Otra. Nosotros hoy decimos, claro, falta una. Pero Moisés tiene que haber dicho, ¡otra vez! Se dice que entre plaga y plaga aproximadamente hubo 3 semanas. Vamos a ponerlo en la primera plaga. La primera plaga, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Dios le dice a Moisés, vete al río Nilo, ¿se acuerdan? Vete al río y cuando el faraón vaya a bañarse, tú vas a irte y como que te encontraste con él. Y le vas a decir, deja ir a mi pueblo. Y faraón te va a decir, no. Automáticamente vas a agarrar la vara, vas a tocar el agua y toda el agua se va a convertir en sangre. La del río, la que está en las tinajas, la que está en la piedra, todas las que ellos tengan almacenadas, todas se va a convertir en sangre. Pero no te preocupes, que el agua que tengan mi pueblo Israel, esa no se va a convertir en sangre. ¿Qué pasó? Bueno, tienes que ubicarte en que Moisés está parado ante Faraón. Le dice, deja ir a mi pueblo. Faraón, ¿qué dice? No. Moisés está viendo que el agua está normal, pero ya él sabe que con esa vara ocurren cosas. Porque ya con esa vara, anteriormente, habían habido varios milagros, se reverdeció la vara, hubo varias cosas, e inclusive agarró la vara y la tiró en un momento determinado delante de Faraón, y la vara, ¿en qué se convirtió? ¿Recuerdan? ¿Dónde dice eso? La palabra serpiente es Nahash, que fue lo que pasó en el Edén. ¿Te acuerdas? En el Edén había un personaje llamado? Bueno, esto que se tira aquí en la vara se convierte en un tanit. ¿Qué cosa es un tanit? Un cocodrilo. Entonces, porque Moisés tiró, se convirtió ¿en qué cosa? En un cocodrilo. Y los magos tiraron y también se convirtieron en cocodrilo. Lo único que el cocodrilo de Moisés se comió a los otros. Por ahí lo que se formó, la gente, 4 o 5 cocodrilos fajados. Ahí. Entonces, ahora Moisés sabe que cuando esa vara haga así, ¿qué va a pasar? ¿Se convierte en cocodrilo de nuevo? Bueno, se convierte entonces el agua en sangre y todo aquello. ¿Y qué dice Faraón cuando pasan unos días y está aquello? Imagínate tú, porque no es que el agua se puso roja, es lo que los científicos creyentes quieren hacer demostrar. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que el agua se puso roja, la Biblia dice que el agua se puso sangre. Y sangre es sangre. La sangre da peste. La sangre de los animales que están ahí se van a morir, porque no pueden respirar. Entonces, ¿qué pasó en un momentico? Un desastre nacional. ¿Están ahí conmigo? Cuando Faraón vio eso, ¿qué pasa? Dice Faraón a los otros, bueno, ustedes tiraron las varas y se convirtieron en cocodrilo también, ahora tírenla y cambien esta situación. No se cambiaba la situación. ¿Qué dijeron los magos? No, aquí no hay solución. Esto es complicado. ¿Qué dijo Faraón? Ok, deja ir a tu pueblo. ¿Qué pasó entonces cuando Faraón dice, deja ir a tu pueblo? ¿Qué hizo Israel? ¿Qué tú dices? Si tú estás en un país que eres esclavo, que eres esto, y te dicen, ok, te puedes ir, ¿qué tú haces? A recoger maletines, ¿no entiendes? Guarda los tenis, guarda las cosas, maletines, ahorita me gustaron, todo el mundo. El carry-on, la gente buscando maletines y armar el carro, y cuando tenían todo lo que hizo, entonces el agua se purificó nuevamente, el agua se convirtió nuevamente en agua, porque Faraón dijo, que se vayan. Y cuando ya todo el mundo está listo para irse, ¿qué dice Faraón? No. Anda. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? 3 semanas entre una y la otra. Vaya, si en esa situación viene un tipo que es hasta medio gago
Porque Moisés, acuérdate que era tartamudo. Si viene un tipo que era tan medio tartamudo, que tiene otro que hablar por él, y me dice, oye, vámonos para tal lado, y estamos en el vamos y mira, en el vamos, oye, no voy a ningún lado. Entonces, para tú poder leer la historia del Éxodo, tú tienes que meterte en el Éxodo. Tú tienes que vivir junto con ellos lo que ellos estaban experimentando. Y te vas a dar cuenta cómo la vida espiritual puede ser una especie de montaña rusa. Donde unas veces agarras impulso y otras veces como que vas para atrás la cosa. ¿Tú no has visto la montaña rusa? Que cuando empieza parece como que no va a pasar nada. No está subiendo la loma. Y después ¿y qué pasa? Impulso. Y después viene después y se acabó el impulso. Si vuelves a dar otra vuelta entonces la vida viene Moisés, toca el agua, aquello se pone en tinieblas. Faraón dice que se vayan. ¿Qué pasa todo el mundo? El impulso. ¡Oh, aleluya! Como yo me imagino a la gente espiritual. Aleluya, los ojitos cerrados, la gente. Mira cómo me hizo. Y de buena primera, no. Vuelve a zafar todo. Porque si no hay salida, ¿qué hay que hacer? Vuelve, porque tú tienes que dormir, tú tienes que comer. Vuelve a zafar todo. Todas las veces que yo me he mudado me recuerdo eso. Ya, los que estamos aquí, todos hemos pasado por la mudada. Prepárate, ubícate, camión, careco arriba, nos vamos mañana. Y mañana no hay salida. Y no hay salida, que no hay salida. Entonces tú dices, bueno, automáticamente apareció Moisés de nuevo y vino, ¿qué cosa? La segunda plaga. No, 3 semanas. ¿Qué pasa entonces con el pueblo? Y viene entonces, ¿qué cosa? La segunda plaga. ¿Y qué viene? La tercera, la cuarta, la quinta. Ahora, ellos no saben que son 10. Ellos, ¿hasta cuándo es esto? Bueno, la primera no lo convencimos. Ahora, cuando venga la segunda plaga, ellos no saben que viene la segunda. Vino la segunda y Faraón dice lo mismo, que se vayan. Ahora sí ya, porque esta persona tiene que ser demasiado soquete para no darse cuenta que contra Dios no se puede pelear. Tiene que ser demasiado, ¿cómo se llama? Duro. Dios lo dijo, el corazón está endurecido. Tranquilo. ¿Qué pasa? No, para atrás. Segunda, tercera, no, para atrás. Quinta, vamos, ahora sí. No, para atrás. No, para atrás. Llega entonces novena plaga. Y Dios le dice entonces a Moisés, aún traeré una plaga más. Ahora ya Dios le dice a Moisés, esta es la última. ¿Cómo Moisés se lo dice al pueblo? Oye, eso mismo me dijiste la primera. Déjate abuso. Una plaga más. Después de esto, dice que el faraón dejará ir de aquí y cuando deje ir, ciertamente lo va a echar. En 5 minutos no lo quiero ver más aquí. Ya no es que se pueden ir, no lo quiero ver aquí. Ahora, si ustedes recuerdan la posición anterior, cuando Dios le llama a Moisés y le dice, habla con Faraón, la cosa era, ellos van a ir al desierto a adorar. Y después que terminen de adorar, ¿qué pasa? Miran para atrás. Pero el plan de Dios era otro. O sea, Dios se la puso fácil a Faraón primero. Si en la primera plaga Faraón hubiera aceptado, sus esclavos no se hubieran ido. Porque era ir a adorar y regresar. Pues ahora va a llegar el momento donde no es ir a adorar. Ahora es, no quiero saber de ustedes. Faraón es tan duro que ya sabemos la historia. Pero ellos no la sabían, que es lo que tenemos que ubicar nosotros cuando leemos la Biblia. Que en muchas ocasiones usted tiene que leer la Biblia
como si usted fuera lo que estuviera viviendo eso, para que tú puedas entender lo que ellos estaban viviendo y puedas aprender más. Porque cuando tú te pones en el lugar de ellos, vas a aprender más. Porque como quiera, tú tienes la historia ya. Dice entonces, habla ahora, y viene esta parte interesante, habla ahora a oídos del pueblo, o sea, en secreto, bajitico. Esto nada más que se puede enterarlo Israel, más nadie se puede enterar. Para que cada varón pida a su vecino, oye tú lo que Dios le está proponiendo, y a cada mujer, a su vecina, utensilios de plata y utensilios de oro. Dice, porque el Señor había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. O sea, Faraón no quiere perder a estos esclavos. Primero, porque son eficientes. Segundo, porque no le hacen daño a nadie. Son los primeros esclavos que no se portan mal. Y tercero, porque al pueblo le cae bien a este. O sea, yo tengo todo resuelto con ellos. Hay otros esclavos que están dándole látigo. Esas películas donde tú ves al tipo, no, eso no es así. Eso no estaba pasando en Egipto. En Egipto ellos estaban viviendo bien, lo único que eran esclavos. Inclusive Moisés se pone bravo porque hay uno que le empieza, es una cosa extraña. Y Moisés mata al hombre y huye al desierto, toda aquella historia, ¿te acuerdas? Pero es porque una historia, algo extraño pasó. Pero ellos estaban ahí en cierta comodidad que después la van a recordar cuando estén en el desierto. No, si allá teníamos esto y allá teníamos... Entonces dice, agarren de su vecino, como todo el mundo lo quiere, agarra algo. Una cuchara, utensilios, dice. Una cuchara, un tenedor. ¿Ven? Las mujeres, me imagino, una peineta. Agarra algo. Para que cuando ustedes salgan de ahí se lo lleven. Y tú dices, pero Dios le está incitando a robar. No. Dios lo que quiere es que estén saldadas las cuentas. Que cuando el pueblo de Israel fuera para el desierto, que no estuviera pensando, no, porque nosotros, mira que hicimos por ellos, y mira cómo nos trataron. No. No, porque tú le llevaste ¿entiendes? Tú le llevaste una cuchara. Tú le pediste prestar una cuchara y te la llevaste. Así que están saldadas las cuentas. Ustedes fueron esclavos. ¿Y cuál es el saldo de eso? El utensilio que te llevaste. Están en paz. O sea, Dios no quería que hubiera bronca. De Israel para ellos. Él sabe que de aquí para allá sí va a haber, pero de aquí para acá que no haya nada, que esté todo en paz. ¿Entiendes? Porque el Señor había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios y la persona de Moisés había sido hecha de gran estima en la tierra de Egipto ante los ojos de los siervos de Faraón. Y añadió Moisés, así dice el Señor, como a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava tras la piedra del molino. Y todo primogénito de animal. O sea, cuando nosotros pensamos en la muerte de los primogénitos, es la muerte. Todo el mundo, cuando tú ves la película del Príncipe de Egipto, es la que más me gusta a mí. Es de dibujo animado, ¿verdad? Me gusta más que todas las que han hecho de personas de verdad. Parece también como que el único que se murió fue ¿quién? El primogénito de Faraón. Parece que fue el único que se murió. Los demás no, ahí se murió. Todo el que nació primero en una familia de Egipto se murió. Tuviera la edad que tuviera. Recién nacido se murió. Pero no solamente eso. Los animales. Ahora, tú tienes que entender el caos que se forma. Porque, por ejemplo, después vemos que Faraón salió con un ejército atrás de Israel para matarlo. Bueno, tú tienes que entender que en ese ejército se murieron unas cuantas gente. Porque tú el que es primogénito se murió. Si había un general que era primogénito se murió. Por eso entonces tú ves a Faraón liderando el ejército, porque aquello se convirtió en un desastre. Pero Faraón, en vez de preocuparse del caos que está viendo en el pueblo, él sigue empeñado en acabar con Israel. Eso me recuerda un poco lo que está pasando hoy. ¿Ves? La gente te dice, bueno, espera un momentico, en la zona de Gaza
Esa gente tenía un problema ahí gigantesco. Había hacinamiento. Cuando tú miras el mapa te das cuenta que no hay ningún hacinamiento. El hacinamiento es porque simplemente el gobierno de Hamas, que era el que estaba al frente de Gaza, estaba agarrando el dinero para preparar toda esta guerra que formó. En vez de agarrar el dinero y ponerlo en función de su pueblo. Porque tú tienes ahí lugares que son tierra, que no hay edificio, no hay nada. Y sin embargo no hay nada construido ahí. Tú dices, bueno, ¿por qué tú no destinaste todo ese dinero a desarrollar la tecnología de la agricultura, a desarrollar la tecnología? El mismo dinero que agarraste para hacer huecos y hacer túneles, ¿por qué no lo cogiste en función de la gente? Porque a ellos no les importa la gente. En su cultura radical islámica no le importa a la gente. Porque morirse para ellos es bueno. Entonces están pensando en otra cosa. Tú dices, pero hay personas que son capaces de cortarse un brazo con tal de hacerte daño. Y eso te lo encuentras no tan solo allá en Gaza, eso te lo encuentras en la vida cotidiana. Que hay personas que son capaces de cortarse un brazo con tal de verte sufrir a ti. Así está Faraón. El país en una crisis inmensa. Inclusive hoy los historiadores, los arqueólogos están sorprendidos porque una cosa como esa, y no está escrita en ningún lado, de los materiales que hay de Egipto. En ningún lugar se describe eso, lo más que se describe es la guerra de los egipcios, que al parecer pudieran haber sido los israelitas, pero no se describe esta materia. Oye, ¿tú te imaginas esto? Aparte de todo lo que se habían muerto ya con las plagas anteriores. ¿Qué caos tan grande? Imagínate tú, en todas las familias hay un primogénito. Entonces, toda la familia, como mínimo se murió uno. Pero hay familias donde hay 2 o 3 primogénitos. Porque si el papá es primogénito y la mamá es primogénita y tienen 2 hijos y uno es primogénito, se murieron 3. Y si el segundo es un bebé, se quedó el bebé sin padre. Entonces, es un caos. Por eso Dios le dice, ahora no es que Él va a aceptar que te vayas. Él ahora te va a botar de ti. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava tras la piedra de molino y todo primogénito de los animales. Y habrá un gran chillerío, la traducción que pusimos en la página web me gusta, porque en la Reina Valera dice, bueno, y en esta creo que es en la textual dice, y habrá un gran clamor. No, eso no es porque clamor, ¿qué cosa es? Oh Dios. No. La palabra que aparece es gritería. Locura. Ahí hubo personas que perdieron la cabeza. Por eso es que los arqueólogos no encuentran nada escrito de eso. Porque ningún pueblo quiere escribir eso. Imagina aquella época donde todo el mundo, todas las historias que tú conoces de aquella época que escribieron los reyes es, si este rey le compró frijoles a este pueblo, él dice que los hicieron que sobrevivieran y no murieran de hambre. Y lo único que le compró fue frijoles. Porque todo lo resaltan para lo bueno. Entonces, ¿cómo van a contar la historia de que todo el mundo de la cantidad de muertos esto y cómo van a contar? No se puede, esa historia en ese momento de la historia no se cuenta. Nadie escribe eso. ¿Entiendes? Por eso es que simplemente no aparece. Dice, pero contra cualquiera de los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. O sea, era fácil darse cuenta. Si en medio de los egipcios empiezan a haber todos esos muertos, y en Israel, que son los esclavos, no hay esos muertos, dice, ni un perro le lamerá con su lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que no era fácil, no era difícil entender que el Dios creador de los cielos y de la tierra estaba con él. Hay un dato importante. Cuando Moisés va a hablar con Faraón, tú no ves a Moisés que llega a convencer a Faraón de que existe Dios. ¿Ustedes no se han fijado? Es más, ni en todo el libro de Génesis tú ves a nadie convenciendo a otro de que Dios existe. Por ejemplo, yo cuando comencé cuando me entrenaron inicialmente en el servicio, en ministrar,
yo les he contado a ustedes que la persona que me enseñó a orar, yo no sabía orar, ¿no? Tú te conviertes, tú no sabes orar. La persona que me enseñó a orar me llevó en La Habana al hospital infantil. ¿Están ahí conmigo? Hospital infantil, la sala de quemados. Fue donde primero yo aprendí a orar y a orar por otra gente, ¿verdad? Íbamos allí y cuando nosotros nada más que entramos, primera experiencia mía, yo nunca había, él sí iba toda la semana, pero yo cuando hago así que entro, los padres que llevaban algunos días ahí y ya lo conocían a él, ¡ay, Juan, venga! Mira, el médico dijo esto y esto, hagan una oración. ¿Ves? Habían otra gente, nunca se me olvida, habían unos militares, un matrimonio militar, que su hijo había tenido un accidente chiquito de 3, 4 años y estaba, ya tú sabes, en crítico. Y cuando nosotros llegamos, ellos no nos dijeron que oráramos. Y Juan entonces tuvo que conversar con ellos. Mira, nosotros venimos a orar por esto. Y Juan tuvo que entonces explicarle quién es Dios, a quién tuvo que orar. Mira, Dios es el creador de esto, Dios hizo esto, Dios tienes que tener fe, explicarle la fe, explicarle todo eso, ¿ves? Hasta que entonces cuando él terminó de explicarle todo eso, ellos dijeron, ok, oren. Porque ya ellos, si los médicos dijeron hasta aquí, ya no hay, esto es, a ver qué pasa. Y tú vienes y le dices, voy a orar, aunque ellos no sepan nada de Dios, ya a la vez que alguien le explica qué cosa es orar, porque estos militares no tenían la más idea. Como mismo yo cuando era militar no tenía la más mínima idea de lo que era la palabra Dios, ni algo que tuviera que ver con Dios. Eso no si tú creces en un hogar ateo y como en Cuba, aunque habían cosas en la casa, yo me acuerdo que habían, tú sabes, esto, lo otro, aquello, pero no de santería ni nada de aquello, pero habían cosas que tenían que ver con algo de religiosidad, pero tú lo veías así, ¿ves? Religiosidad, no Dios. No sé qué, yo no tengo ni idea de eso. ¿Ya entiendes la cosa? Entonces, lo mismo sucedía con esta familia. Ni idea, había que explicarle qué es Dios. Ahora, tú ves a Moisés, que llega a donde está Faraón, que sabemos que los faraones, porque ahí tenemos toda la arqueología y toda la historia, las pirámides y todo eso, sabemos que tenían unas cuantas deidades y él llega y no tiene que hablar de quién es el Dios este que quiere llevarse a esta gente. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea que Faraón sabe de qué Moisés está hablando. No hay que explicarse. ¿Por qué? Porque en ese momento de la historia, hasta mucho tiempo después, no existía lo que existe hoy. Hoy existe el politeísmo. ¿Qué cosa es el politeísmo? Donde hay muchos dioses. Y el Dios verdadero es un Dios más dentro de ese panteón, de ese grupo. Y eso viene desde la época de los griegos. Los griegos fueron los que inventaron este politeísmo. Eso no existía antes. Cuando usted ve a Faraón creyendo en varios dioses, esos son ídolos. Por eso Dios, en la ley, en el monte Sinaí, va a hablar que no tengan ídolos delante de ustedes. Y esos ídolos se mencionan como Elohim, pero esos Elohim no son el concepto de deidad que tenemos después. ¿Entienden hasta ahí? Por ejemplo, usted va hoy a la iglesia católica y en la iglesia católica tienen ídolos. Ellos dicen que no, que los veneran. Haga el cuento. Si tú haces una oración, tú le estás pidiendo. Entonces son ídolos. Pero no son dioses. Cualquier católico te dice, no, hay un solo Dios y su Hijo Jesucristo. A la que más han subido al nivel es a María, madre, pero no madre del Dios creador, no, madre de Jesús. ¿Entiendes? Entonces ellos forman su enredo, por eso no hay cómo explicarlo, pero aún en medio de ese enredo, Dios es Dios. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Los ídolos, ¿qué cosas son? Todo eso, ¿cómo se llama? San Lázaro, todos los sanes esos y todas las vírgenes esas, toda esa cuadrilla, el niño de Atocha, todo eso son intermediarios. O sea, yo hablo con este para que este le pida. Es más, yo le ruego a María para que María, ¿qué cosa? Interceda con B. Como es la madre, a la madre si la oyen, les meten esa mecánica extraña. Entonces, pero el católico sabe que hay un Dios.
único creador de los cielos y de la tierra? Bueno, eso mismo es lo que estaba pasando en aquella época. Eso mismo fue lo que pasó durante siglos en muchos pueblos, hasta que llegó un momento que los griegos, los mismos que después te lo ponen como los grandes filósofos de la humanidad, esos mismos filósofos, porque Platón, con todo lo que te lo ponen de superfilósofo, creía en todos los dioses del Olimpo, creía en Hércules, creía en toda esa gente. Entonces tú dices, bueno, entonces no eran bárbaros nada. ¿Cómo tú puedes creer en toda esta cosa, que este Dios le traicionó a la mujer y se casó con la otra, y la otra vino y mató a aquel, y aquel hizo esto? Aquello es un desastre, esos dioses. Los dioses griegos, yo no quisiera vivir ahí ni en 15 minutos, porque todos están fajados entre ellos. Aquel le traicionó a la otra se acostó con aquel y parió a aquel, y este no le convino ningún dios, y se fue y se acostó con un hombre, y el hombre nació entonces el otro, un semidios, un desastre. Una orgía, una locura de los dioses eso. ¿Por qué? Porque los griegos amplificaron esos ídolos y los convirtieron en dioses, y Dios se convirtió en un dios más. ¿Van a ir conmigo? Pero en el tiempo que estamos hablando, como después aún hasta el imperio persa y todo aquello, tenemos por ejemplo allá el famoso dios Aura Mazda, que es simplemente un dios único creador de todo. Entonces te das cuenta que en todas las culturas egipcias y todo, siempre hubo uno que era el creador de todo. Entonces, Faraón es como decir un católico que es devoto de, en Cuba, por ejemplo, de la Virgen de Regla. Él sabe que hay un Dios creador de los cielos y la tierra, pero como que no le interesa mucho. ¿Qué es lo que le interesa a él? La Virgen de Regla. Y todo lo que hace él con la Virgen de Regla. ¿Van a ir conmigo? E inclusive en Cuba, que hay un sincretismo tan marcado, te puedes encontrar a uno que cree en la brujería y le cambia el nombre entonces a la diosa, al ídolo católico, y le pone entonces un ídolo, el nombre de uno de los orishas. ¿Van a ir conmigo? Pero ese católico, ese santero cubano de hoy, es capaz de venir y decirte, Dios te bendiga. Dice, ¿es un cristiano? ¿Cómo que Dios te bendiga? Si tú crees en Yemayá, en Ochun, en Changó, como que Orofi, ¿cómo es eso? ¿Entiendes la cosa? ¿Por qué? Porque se ha mezclado, pero está la concepción monoteísta, ¿ves? Y de ahí viene todo el panteón de intermediarios. Pero no son dioses a la altura del otro, superiores inclusive al otro, como lo que vino con los griegos. ¿Ven lo que quiero decir? Así que entonces Faraón cree que hay un Dios, aunque él no es obediente a ese Dios. Él cree que siendo obediente a sus ídolos, ya es obediente a su Dios. ¿Ves? Y viene Moisés y le dice, Dios dice que dejes ir a su pueblo. ¿Van a ir conmigo? Entonces la relación que yo tengo con Dios no es directa. Según Faraón, su relación es a través de sus ídolos. Y Moisés viene y dice Dios que deje ir a su pueblo. Entonces este es su pueblo y yo no soy su pueblo. ¿Están en el dilema del Faraón? Entonces, Dios será muy Dios, pero aquí que manda soy yo. Porque yo estoy acostumbrado a arrancarle la cabeza, yo le arranco la cabeza aquí. E inclusive hay gente que tiene otros ídolos y nosotros vamos y le ganamos y le botamos los ídolos de ellos y ponemos los ídolos de nosotros. No sé. Vamos a ver a cómo tocamos. Van en la concepción de Faraón. Así que llega entonces Moisés, deja ir a tu pueblo, vienen las plagas, viene toda esa situación. Por un lado Faraón en esa soquetería, en esa rebeldía, en otro lado el pueblo de Israel en ese alto y baja, en ese sub y baja de la vida espiritual. ¿Ven? Viene la plaga y en medio de que va a venir la plaga y que Dios le dice al pueblo va a pasar esto, lo que contamos hasta ahora, viene el momento de la Pascua. Dice, pero ustedes no van a hacer eso. Ustedes van a sacrificar un cordero y se lo van a comer. Y es con hierbas amargas, y van a comer el pan, la matzá, y van a comer todo esto. Y eso lo van a comer porque al otro día se van. Recogen todo y se van. Tú te imaginas en medio de la gente chillando, y después te lo voy a decir,
Esa gente chillando. Ahora, hay egipcios ahí que no tienen la culpa de que Faraón diga que no. Cuando la sentencia de Dios viene, viene. Ahora, Dios le dice entonces a Israel, hay gente de otros pueblos, incluyendo egipcios, que se van a ir con ustedes. Si esa gente quiere irse con ustedes, primero tienen que circuncidarse, porque si la circuncisión en ese momento es como la conversión. Tienen que decir, ok, mis ídolos no, Dios. ¿Ya entienden hasta ahí? Y si ellos quieren hacer eso, tienen que circuncidarse y tienen también que matar un cordero y ir a comérselo. Y tú dices, bueno, ¿y por cuál es el punto de comerse un cordero? Bueno, porque el cordero era el principal ídolo de los egipcios. El principal ídolo de los egipcios era el cordero. ¿De dónde viene esa idea? Desde el Edén. ¿Cuál fue la solución en el Edén? Cuando Adán y Eva pecaron. Dice, descubrieron que estaban desnudos. ¿Y Dios qué hizo? Ellos se pusieron unas hierbitas. Y Dios le dijo, la hierbita se te va a romper el pico. Cuando nada más saca corriendo, ¿qué tú haces con esa hojita? ¿No viste? Cuando nada más le cae un trueno y sale corriendo, ¿qué tú vas a hacer? Porque no te vas a pensar que tú vas a vivir aquí en el Edén, te vas a sacar para afuera. Y cuando yo te saque para afuera, ya no va a ser la cosa como aquí. Aquí tú estás relajado, pero allá afuera hay tormenta, allá afuera hay aire, allá afuera hay animales, allá afuera hay que luchar. ¿Te acuerdas qué fue lo que Dios le dijo? Ahora vas a vivir ¿con qué? Con el sudor de tu frente. No con el sudor desde el frente, que es lo que después el hombre ha interpretado. Vivir de los demás. No, tú vas a vivir del sudor de tu frente. Y con esa ropita no vas a poder. ¿Qué hizo Dios? Mató a un cordero y con ese piel de cordero le hizo ropa. ¿Van ahí? En la mentalidad humana hasta el tiempo de los egipcios, en algunos grupos quedó entonces la idea de que ese cordero es importante. ¿Y qué hicieron? Adoraron al cordero. Lo que siempre el hombre esquivando el adorar a Dios. Oye, si hay un Dios creador de los cielos y la tierra, ¿qué tú haces sin relacionarte con Él? Recoge, vamos. Ya, hay un Dios, vamos con Él. Acuérdense, no sé, bueno, no recuerdo si ustedes, los más viejos como el Pipi y el Tati, se acuerdan. No voy a decir Julia porque. Pero acuérdate que había un dicho allá que decía, en el mar la vida es más sabrosa. A Pipi le gusta. ¿Te acuerdas? Bueno, es lo mismo, con Dios la vida es más sabrosa. Entonces Dios le dice, hay gente que se van a querer ir contigo porque hay gente dentro de Egipto que se han dado cuenta que con Dios la vida es más sabrosa. Ahora, esa gente tiene que hacer esto. Y efectivamente, hicieron eso. Así que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no salió Israel solo. Siempre salieron extranjeros con él. Extranjeros que precisamente por estar empezando a caminar con Dios son los que le van a crear ciertos problemas en el camino. ¿Por qué? Porque hay cosas que ellos no le entienden, ellos tienen que aprenderlas ahora. Los israelitas habían nacido bajo la perspectiva de un Dios único. Esta gente no, esta gente nacieron en la perspectiva de un Dios único, pero un panteón. De unos cuantos ídolos. Ahora tienen que quitarte eso de la cabeza. Van para el desierto y empiezan a lidiar con ese problema del ídolo. Y es el pueblo ese el que forma el principal problema cuando vino después aquel vellocino que se hizo, ¿recuerdan? Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí e hicieron ¿cómo se llama? Un ídolo. Eso vino principalmente de esa gente. Que es lo que ellos creían, es lo que ellos entendían. Pero en el inicio se fueron. Por eso es que Dios entonces va a llamar a Israel en ese momento, ¿qué cosa? En la traducción aquí aparece Nación Santa. Pero traducido literalmente, no dice Nación Santa, dice Goyim Kadosh. Goyim, ¿qué quiere decir? Gentiles. ¿Por qué? Porque Dios está mirando a Israel, que ahora está sumándose gente de otras naciones, ¿como qué cosa? Como un pueblo de gentiles. Con la única diferencia en que son santos. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Que se apartaron. ¿Se apartaron de qué? De ser gentiles normales.
El gentil normal, ¿qué cosa es? Una persona que aunque crea en un Dios único, tiene todo un panteón de otros dioses. Y el Dios único lo pone a un lado. Aun cuando no tenga otros dioses, no ídolos. Aunque no tenga otros ídolos, yo no cuento con Dios. A mí no me interesan los planes de Dios. A mí no me interesa lo que Dios quiere. A mí, ¿ves? Cuando tú estás en esa actitud, tú eres un gentil. Cuando tú dices, espérate un momentico, me interesa Dios. ¿Qué pasó? Automáticamente te convertiste en ¿qué? En santo. ¿Por qué? Porque te apartaste de eso. E inclusive ese es el significado de la palabra eclesía o cajal en hebreo. ¿Qué cosa quiere decir? Un grupo que es sacado del otro. La asamblea. ¿Qué cosa era la asamblea? Los que son separados de la masa. ¿Van a ir conmigo? Entonces, ¿qué cosa es la nación santa esta? ¿Qué cosas son los Goyim Kadosh? Es la iglesia. Si lo leyéramos en el texto de la Septuaginta en griego, pues veíamos la palabra iglesia. Así que entonces, viene todo este proceso, ellos van a comer la Pascua, ellos esperan al otro día irse porque Dios les dice, tengan todo listo que mañana se van. Pero acuérdate que han pasado ya 10 plagas. Así que algunos dentro de ellos van a estar como en la montaña rusa. Y hay otros que van a estar como. Vamos a ver a qué nos encontramos. Faraón le cae atrás, aunque eso no es ya la parte de esta posición, me parece. Faraón le cae atrás y llegan entonces ¿a dónde? Al Mar Rojo. ¿Tú te imaginas eso? Ya nos fuimos, sí. Oye, Faraón viene atrás de nosotros. Pero ¿cómo que viene atrás de nosotros si este hombre no duerme? Faraón quiere matarlo. Pero no se le murió el hijo ayer por la noche, no se le murió toda la gente que se han muerto, no está la calle llena de animales muertos. Porque cuando dice todos los animales primogénitos, es desde la gallina, ¿cómo se llama? Los monos, las vacas, los chivos, todos primogénitos. ¿Te imaginas cómo ha estado el Egipto ese? Y encima de eso, Faraón va a caer detrás. Y ellos, oye, pero este hombre no nos quitamos arriba. Bueno, vamos a ir para adelante, que Dios está con nosotros. ¿Vale? La montaña rusa. De buena primera, el mar. Se acabó el camino. En la calle, ¿en qué vamos? Moisés dice, dice Dios que es para allá. Dice Dios que es para allá. ¿Cómo que para allá? Y para allá está el mar. ¿Qué pasa con la montaña rusa? Tequi. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Que hay momentos donde vamos a tener impulso espiritual y hay momentos donde vamos a tener ¿qué cosa? Donde vamos a tener entonces mengue espiritual. Interesantemente, me parece que es en la posición que viene la próxima semana, pero en un momento determinado Dios le va a decir entonces al pueblo, Dios no le va a decir, bueno, ahora hay que orar. Lo normal, los gentes espirituales que hacen cuando llegan al Mar Rojo ahí, ¿será? Hermanos, vamos a orar. Orar. Eso es lo espiritual. Dios dice, no oren. Hay otros que llegan y dicen, bueno, vamos a recoger la ofrenda. Caballero, esto nos pasó por habernos llevado a la cuchara que nos llevamos. Algo malo hicimos, porque estamos salados. Algo malo hicimos. ¿Ves? Está también el crítico. Sin embargo, Dios le dice, ¿qué cosa? Para adelante. La montaña rusa, aunque esté en el taca, más despacita, parece que te va a caer para atrás, pero ¿para dónde va? Para adelante. A veces uno no tiene fuerza para nada. A veces hay situaciones en la vida que simplemente te quitan la fuerza. Y tú dices, ya. Ahí es donde tú tienes que decir, es para adelante. Y tienes que buscar la forma, los recursos, en esa misma historia, basado en lo que hicieron estos hombres, que para ellos era algo nuevo.
y desconocido, pero para nosotros es historia y podemos aprender de eso. ¿Qué tenemos que hacer? Un paso más. Da un paso más. Viene un momento eso, Señor, yo no sé lo que voy a hacer, pero yo estoy contigo. Viene una crisis que parece también, yo no sé cómo voy a salir de esto, pero yo estoy contigo. En medio de esta situación, yo te confieso a ti, yo te alabo a ti y yo reafirmo que contigo voy para adelante. Y fuera de ti no voy para ningún lado. Ni voy a creer en otro Dios, ni voy a creer en otro ídolo, ni voy a hacer lo que no te gusta, voy contigo. ¿Qué hace él? La montaña rusa. Y cuando menos te lo imagines, lo que te está frenando y lo que te está limitando se va, se elimina. ¿Y qué hace tu carroza, tu vagón? ¡Fiu! Y agarra el impulso de nuevo. ¿Quién sabe si ese impulso sea el que te lleve hasta el final? Y ya no hagas más tata. Pero es importante que aprendamos eso de la historia. Así que les quiero dejar entonces hoy con esa reflexión, que lo que tenemos escrito ahí es para aprender. Y que cuando tú estés en el momento, porque viene, no vayas a pensar que ese momento no va a venir. Viene. Y siempre van a haber. O sea, siempre va a haber. Cuando eso ocurra, tú no tengas que esperar que Dios te agarre y te diga, oye, no, tú di, Señor, fallé o hice esto, pero yo estoy contigo. Hice esto, pero yo estoy contigo. Y rechazo cualquier otra cosa. Me rechazo a mí, rechazo a él, contigo. Amén. Gloria a Dios. Dios entonces nos bendiga.